Muchísimas gracias por escucharnos. Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Logístico. Soy su amigo Paco Tobar y los vamos a acompañar alrededor de una hora de comercio exterior, de logística, de transporte, de aduanas, de puertos. En el primer y segundo segmento vamos a hablar de tantas situaciones que han estado pasando. Necesitamos dar recomendaciones estratégicas con especialistas para enfrentar la crisis en el comercio exterior y las aduanas. El CEO de MRK Consultores nos va a platicar de todo este tema. Le damos la cordial bienvenida al doctor Arnulfo Tobar. Bienvenido, mi querido amigo. ¿Qué tal? Pues un placer, un gusto nuevamente saludar a toda tu comunidad, a todos tus seguidores, los radioescuchas. Un placer saludarlos en esta tarde. Fíjate que este tema, mi estimado amigo, de recomendaciones estratégicas para enfrentar la crisis en el comercio exterior y aduanas, pues es un tema que hemos venido tocando, que hemos venido abordando a lo largo de un par de semanas, donde este ambiente VUCA que decíamos se vuelve más presente, a razón de que se van dando estos contextos interesantes en el ámbito internacional. Vamos a abordar ahora una problemática que toma fuerza en el entorno global, nacional, estas crisis disruptivas en las cadenas logísticas internacionales. Ya ustedes allá precisamente en Manzanillo vivieron esta experiencia, esta crisis de los paros portuarios, ¿no? En el puerto Manzanillo, en la aduana de Manzanillo. Ya veíamos y ya hablábamos también con antelación del aumento de aranceles como medida de defensa comercial y política internacional que ha estado impulsando el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que a lo largo y a razón de estos ambientes que decíamos que son ambiguos, que son volátiles, que son tan cambiantes, que son hostiles, tenemos que precisar que como empresas, como instituciones, porque también yo creo que va el llamado a nuestras instituciones, pues precisamente a nuestras autoridades aduaneras de comercio exterior, a no reaccionar solamente, porque desafortunadamente, siendo que el mundo del comercio exterior lo definíamos en esta actividad que consiste en este contrato de compraventa internacional, decíamos que tiene que ser planeado, amigo. Desde que estoy buscando mercancías en el extranjero, en un país de origen, tiene que ser planeado. Tengo que planear precios, tengo que planear costos, tengo que planear tiempos, y dentro de esa planeación estratégica pues debo tener el plan B, el plan C. ¿Qué es lo que pasa si esto no llega? Precisamente el tema que vas a abordar hoy en día, que es muy interesante, el tema de los avisos automáticos, que se ha vuelto tan tortuoso y tan hostil, que desafortunadamente hace que tengas una incertidumbre de cuánto se va a tardar tu proceso logístico, si te van a rechazar una y mil veces tu aviso automático por una coma, por una X. Desafortunadamente son cuestiones que se están dando hoy en día, cuando debería de privar la agilidad, la rapidez, la facilidad administrativa de nuestras autoridades, tanto aduaneras, fiscales, como de otra índole, ¿no? Regulatorias. Entonces yo creo que todos los actores dentro de estas áreas debemos, en vez de reaccionar, debemos de prevenir y debemos de prepararnos estratégicamente. Por eso vamos a hablar de algunas recomendaciones claves en las que, sobre todo, decíamos, las empresas usuarias, los usuarios del comercio exterior deben de tener en su radar o deben de estar preparados, ¿no? Porque, insisto, desafortunadamente, pues tenemos ambientes hostiles, ambientes volátiles que no dependen de nosotros. Entonces creo que, haciendo una breve introducción, pues toda empresa debe tener en cuenta toda esta ruta de la operación de comercio exterior. Insisto, que inicia desde un contrato de compraventa internacional, la emisión de las facturas comerciales, las órdenes de compra, esa preparación de mercancías y documentos, donde nos preparamos para exportar, ¿verdad? El transporte internacional, bajo qué Incoterm, porque hoy en día, fíjate, este tema de los Incoterms, que debería ser bastante claro en las empresas que contratan, ¿verdad? Que importan, que exportan, sí, sigue siendo ambiguo. Oye, ¿qué Incoterm tengo que poner? Todavía a veces nos confundimos con un FOB, el FOB. Si vamos a poner un FOB cuando realizamos una operación terrestre por Nuevo Laredo, por Colombia, todavía sigue siendo como que un tema de confusión, cuando esto ya no debería estar ahí en el radar. El trámite aduanal de exportación, que quede bien claro que tenemos uno de exportación, el cruce fronterizo como tal, ¿verdad? Y el trámite aduanal de
importación hasta entregar la mercancía al comprador. Desde que iniciamos el contrato de compraventa internacional hasta que definimos el lugar de entrega en el país de destino, pues suceden todas estas cosas. ¿Qué puede suceder en todos estos ambientes? Obviamente en muchos de esos casos, pues la misma experiencia comercial, mercantil, logística nos prepara con la asunción de seguros, ¿sí? Adquirir, asumir seguros internacionales sobre nuestras mercancías en las diferentes modalidades y tipos, pero esto no es suficiente. Esto ya es una operación que nosotros tenemos ya sobremanera o de sobra considerada. Pero ¿qué otras recomendaciones pudiéramos tener en este ámbito? Bueno, la diversificación de puntos de entrada y de salida, porque te decía, siempre tenemos, en el mejor de los casos, que así debería ser, tenemos una planeación estratégica, ¿verdad? Donde ya sabemos por dónde van a ingresar, por dónde van a salir nuestras mercancías, pero no podemos limitarnos a solamente el plan A, debemos de tener un plan B, un plan C. ¿Cuál sería otra opción, otro puerto, otra aduana de entrada? Ya lo vimos ahora en estas situaciones que se estuvieron pasando, pues se estuvieron sucediendo por la aduana de Manzanillo. En la práctica luego es muy complicado porque no lo tenemos previsto como empresas el poder cambiar y mover la logística de nuestras operaciones. A ver, no se pudo por aquí. ¿Qué hacemos nosotros incluso en nuestro, digo, obviamente no es lo mismo, pero no lo tenemos planeado? ¿Qué hacemos nosotros cuando perdemos un vuelo? ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a viajar? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que movernos de un país a otro? Pues tenemos ya una ruta trazada, ¿no? Y a veces tenemos que posibles circunstancias o situaciones pueden suceder, ¿verdad? Como en este caso decíamos, esta crisis que tuvimos y que seguimos teniendo no nada más en Manzanillo, sino cuando se caen los sistemas en la aduana, ¿verdad? Nos debe enseñar a tener planes logísticos alternos, como el uso de otras aduanas, no sé, Lázaro Cárdenas, Altamira, Veracruz, los cruces fronterizos, Nuevo Laredo, Colombia, también diversificar, ¿verdad? La diversificación es costosa al principio, pero más caro nos puede salir una parálisis total de nuestras operaciones, el que se queden varadas nuestras mercancías, el que se queden en los almacenes y que podamos despachar, pues esto nos causa costos logísticos que luego se salen fuera del alcance pues de nuestra estrategia de negocio, porque finalmente todo esto que nos eleve los costos, pues vamos a tener que incluirlos en el precio de venta y desafortunadamente pues nos mueve o vamos a tener que asumir luego esos riesgos y esos costos. Entonces esa diversificación logística, el tener un plan B, un plan alterno, yo creo que es algo que debemos de tener considerado dentro de nuestra planeación estratégica. Sí, me queda claro, pero hay circunstancias que evidentemente, como lo que acaba de suceder de este paro laboral por parte de la aduana en el puerto de Manzanillo, en donde te agarra desprevenido. Entonces esas situaciones se deben de tener, ya ocurrió una vez, entonces en esta situación es una situación, como lo hemos dicho, totalmente atípica, no había ocurrido en la historia. Sin embargo, tenemos que estar prevenidos para cualquier eventualidad de este tema. Precisamente por eso el doctor Arnulfo Tovar nos está comentando todos estos aspectos en donde podemos tener otro tipo de planeación para hacer prevención en algunas circunstancias. Entonces, pues, si nuestras mercancías ya estaban aquí, estaban a punto de ser despachadas y sucede este paro, pues evidentemente aquí pues tenemos que tener la cultura de los seguros, ¿no? Saber también negociar los seguros para saber qué tanto me pueden respaldar en ese aspecto, porque otra yo no le veo, doctor, o qué es lo que podríamos tener como alternativa. Mira, sí, también esto, como bien dices, oye, me agarran por sorpresa y ya tengo ahí las mercancías. Pues otra forma, mi estimado amigo, tenemos 6 regímenes aduaneros en México, de los cuales muchos de nosotros, y te lo digo porque lo veo en los cursos, estamos hablando del recinto fiscalizado estratégico, del depósito fiscal, por ejemplo, de los tránsitos. Pero ¿por qué no los utilizamos? Te voy a decir por qué también en la práctica hay cierta reticencia en la autoridad luego a la utilización de estas medidas o de estos regímenes. De estas herramientas. De estas herramientas, exacto, porque son perfectamente legales, las tenemos en la ley, pero ¿por qué no utilizar un recinto fiscalizado estratégico donde vas a tener a un particular? Yo
tengo la fortuna de conocer y tener buenos amigos que operan recintos fiscalizados estratégicos en Manzanillo, pues precisamente tú también conoces algunos buenos por ahí patrocinadores tuyos de recintos fiscalizados estratégicos. Oye, y la verdad es que este tipo de figuras pues ayudan a la aduana también con los temas y las medidas de seguridad. O sea, el hecho de que muevas una mercancía también a uno de estos recintos fiscalizados estratégicos formales, pues estás liberando de trabajo a la autoridad. Ahorita una de las preocupaciones también para que se siga moviendo el puerto es pues la falta de personal capacitado por parte de la autoridad aduanera. Bueno, pues tienes personal capacitado en un recinto fiscalizado estratégico que te va a permitir ese ingreso de mercancías, que también va a estar fiscalizado por parte de la autoridad, porque parte de las reglas de un recinto fiscalizado estratégico, además de compartir en tiempo real el sistema de control de inventarios anexo 24, que es una obligación de todos los importadores, también comparte cámaras 24/7, ¿verdad? Y entonces ya la inspección, el arribo de mercancías, el revisarlas, el ingresarlas a un sistema, o sea, todo está bajo el control de la aduana. Digo, eso sigue siendo fascinante y genial, porque le estás quitando la chamba, digámoslo así, a la aduana de esa revisión, de esa inspección, y se le estás dando a un tercero que va a seguir siendo responsable, un tercero que va a seguir siendo fiscalizado, y que ya hay reglas para ello, que si en el pasado se permitieron algunas prácticas y no se fiscalizó, bueno, pues es otra cosa, pero hay herramientas, hay reglas, hay funcionalidades que se pueden aplicar, y de esta manera pues se le puede permitir, uno, para beneficio del propio particular, que ya pueda retirar para beneficio del puerto, para beneficio de la propia aduana de Manzanillo en este caso, que se retire esa mercancía y se la cedas, porque le estás disparando. No nada más hay un recinto fiscalizado en Manzanillo, ahorita me vienen a la mente 3 por ahí que recuerdo, que conozco. Entonces lo estás diversificando y le estás dando precisamente la presencia de la aduana a través de estos terceros autorizados, que también deben de cumplir con esa facultad que tiene la autoridad, ¿verdad?, de control de esas mercancías, que todo esto está bajo control de la aduana. Sí. A diferencia de otro tipo de operaciones, como en el caso de un IMEX, en el caso de un recinto fiscalizado sigue estando bajo el control estricto de la aduana. Como tú lo dices, es una joya poco explotada. Totalmente. Es una herramienta fundamental. A mí me queda claro. En el caso aquí de Accesa Logistics, que es un recinto fiscalizado estratégico que tiene pues una experiencia importante, y sobre todo tener ejecutivos que tienen el conocimiento absoluto de esta operación para poder explicarles cuál es el proceso, ¿no? Aquí todavía cabe resaltar, mi querido amigo, que muchos de los importadores aún tienen el desconocimiento, porque van a pagar maniobras en el recinto fiscalizado estratégico. Entonces ellos creen que se les va a incrementar el costo por pagar más maniobras. Entonces lo que no quieren es pagar más maniobras. Sin embargo, no tienen el conocimiento, porque pues estando ahí dentro de estos recintos, pues el ahorro es abismal. Es abismal a que esté dentro del puerto. Entonces aquí es en donde falta por parte de los importadores tener mayor pues contacto con ellos mismos, ¿no? Que se acerquen a ellos para poder utilizar esta herramienta, ¿no? Evidentemente aquí el asunto está en que puedan ser asesorados con especialistas como tú, para que puedan hacer este tipo de recomendaciones y tengan esa seguridad. Creo que eso es lo que falta para, como tú lo mencionas, una joya poco explotada pueda estarse utilizando en un mejor esplendor. Pero hay que hacerlo con cuidado, mi querido amigo, porque se van a necesitar más recintos fiscalizados estratégicos o mayor espacio para ellos mismos en cuanto todos lo sepan. No, y fíjate que como bien lo dices, fíjate, es una posibilidad, voy a poner ahorita un caso que me viene a la mente: Colombia. Sí. Colombia tiene 30 modalidades, 32, amigo. Sí. De este tipo de almacenes, para transformación, para cross-dock, para simplemente la logística, la exhibición, la venta. Nosotros tenemos de esta manera a lo mejor más control, y como tú bien lo dices, pues yo quisiera que hubiera más. Si hacemos un comparativo ahorita, podemos hablar de que hay 6,150 más o menos empresas IMEX registradas, y tenemos no más de 60 recintos fiscalizados estratégicos. O sea, que todavía nos falta un mundo, ¿no? Poquitos, la verdad, son poquitos. La verdad es que son muy poquitos, todavía nos falta un mundo por explorar, como bien dices, y creo que entre más se vaya especializando
y se vaya fiscalizando de una manera adecuada. Insisto, incluso es un beneficio también para la autoridad, es un beneficio para el propio comercio, para las empresas, como tú lo dices, lo reitero también, es una joya poco explorada, porque aquí en el recinto no nada más te ayuda para las funciones de almacenaje, sino pues para tu propia función comercial. En este caso, si vas a pagar más almacenes, si vas a pagar, todavía no pagas los impuestos, puedes esperarte hasta que tu proveedor ya en México te haga el pago, te haga un anticipo y en ese momento ya retiras las mercancías. De todas maneras necesitas un almacén. Claro. O sea, hay empresas que lo dicen, oye, yo soy un IMEX, necesito ampliar mi domicilio a otro IMEX, bueno, te puedes ir también a un recinto fiscalizado. Tienes empresas que de todas maneras tienen un almacén en México o tienen almacenes en Estados Unidos que se están cobrando mucho más caro que en México. Pues te lo traes a un recinto fiscalizado en México y claro. lo puedes tener por dos. Además de que fungen con diferentes figuras, ¿no? Porque también puede ser hasta un punto de distribución para ellos mismos. Así es. Amigo, totalmente. ¿te parece si vamos a un corte y continuamos en el siguiente segmento con toda esta información tan importante para estos tiempos que vivimos en el comercio exterior? Así es, muchísimas gracias. Vamos a un corte, no le cambie, está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. Bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Agradecido, por supuesto, con todos los que nos escuchan en este momento aquí en la ciudad de Puerto de Manzanillo a través del FM y en las redes sociales a nivel internacional y, por supuesto, teniendo especialistas en esta materia que nos acompañan, como el CEO de MRK Consultores que nos acompaña el día de hoy, el doctor Arnulfo Tovar, con todas estas recomendaciones, todo este río agitado que tenemos en estos momentos de nuestro comercio internacional, de nuestras aduanas, que bueno, están tomando su cauce, pero para ello pues tenemos que tener una serie de recomendaciones, tenemos que tener estar atentos con los especialistas, y en este caso pues vamos a continuar y darle el micrófono al doctor Arnulfo Tovar para continuar con estas recomendaciones. ¿Qué sería a continuación, doctor, por favor? Otra recomendación pudiera ser el uso, que ya lo tenemos otra vez en ley, las certificaciones, ¿no? Que están normadas en el artículo 100 de la ley aduanera, como la certificación en materia de seguridad OEA. La certificación OEA permite algunas facilidades administrativas, entre otras el despacho a domicilio en la exportación, amigo. Esta figura que la tenemos prevista en el 100, 100A, 100B, y que estaba en las reglas generales de comercio exterior y que lo eliminaron esta figura, y que hoy sigue siendo indispensable que se reactive. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora que estamos viendo estas actividades sobre saturación, falta de personal capacitado, un despacho a domicilio de exportación permite que empresas grandes, empresas certificadas, eviten el trasladar sus mercancías a la aduana, sino que simplemente vayan y lleven sus documentos a modulación. Si del resultado del mecanismo de selección automatizada toca verde, les sale desaduanamiento libre, pues las mercancías pueden salir directamente desde la fábrica, desde la empresa, hacia el extranjero, ¿no? O a la carga directamente a los buques o a los transportes internacionales que van a transportar la carga sin necesidad de acudir a las aduanas. Si de este resultado se prevé el reconocimiento de la activación del mecanismo de selección automatizada, el reconocimiento aduanero, la aduana puede enviar al personal, ¿verdad?, bajo esta modalidad, a que realicen la inspección de mercancías bajo el control de las maniobras, los almacenistas que tenemos en las propias empresas. Entonces, pese a que esta figura se eliminó, es necesario, y yo lo he visto en mi propia experiencia también como asesor, consultor de algunas empresas, que nosotros tenemos que pedir estas facilidades que están en la ley, ¿verdad? Porque la autoridad no te les va a ofrecer. Entonces, creo que cuando nosotros vamos, convencemos a la autoridad de que ahí están, de que ahí las tenemos, pues podemos hacer uso de estas figuras y que de alguna manera nos pueden ayudar y pueden ayudar a la autoridad. La autoridad tiene que comprender que necesita esa ayuda, que necesita confiar, para eso tiene controles, para eso tienen registros, y le hemos dicho en innumerables ocasiones, ¿verdad? El tema fiscal, el tema aduanero es confianza, porque si revisáramos todo, pues el comercio se detiene. Entonces, para eso tenemos los controles, para eso tenemos otro tipo de fiscalización.
Además de estas certificaciones, otra recomendación es aprovechar el depósito fiscal, que también es otro régimen aduanero que hemos desaprovechado para introducir estas mercancías sin pagar impuestos de manera inmediata. Como bien dices, pues, requiere ciertos controles, requiere una carta cupo, pero bueno, es ideal para mantener los inventarios en este tipo de centros de distribución. Insisto que de todas maneras, quienes estamos en la logística de empresas, pues vamos a necesitar hacer este almacén, este cross-dock de mercancías para distribuir. Bueno, los depósitos fiscales es otra figura también en la que podemos acceder, ¿verdad? Que hoy es utilizado también por la industria automotriz, el depósito fiscal que está autorizado para estos propósitos específicos y que puede también traer grandes beneficios, pero bueno, insisto. La industria textil también es la industria textil, exactamente, y bueno, quienes utilizan mucho también para el marbeteo de vinos, precisamente, pues es, los importadores de vinos de bebidas alcohólicas que necesitan contar con esta regulación fiscal, ¿no? del marbete. ¿Qué más? Bueno, ¿qué otra recomendación pudiéramos tener? Pues, la optimización de tratados comerciales y de origen, ¿verdad? En estos momentos, cuando hemos hablado ya del aumento arancelario, han surgido muchas dudas por lo mismo que hemos comentado, el desconocimiento de las empresas, de estas normas, de estas reglas. Decíamos que ahora que se vino el alza de aranceles, empresas nos llamaban, oye, necesito un estudio para ver si cumplimos con el contenido de valor regional, algunos que ya están inmersos y que conocen a mayor profundidad todas estas condiciones de conocimiento de las reglas de origen que tenemos en la ley de comercio exterior, y otras empresas todavía con mayor ambigüedad nos decían, oye, pues vamos a circular las mercancías por territorio nacional para ingresarlas a Estados Unidos. Digo, sí lo puedes hacer, pero eso no te va a ayudar en nada porque no le cambia el origen a las mercancías. Entonces, claro, pues sí teníamos luego consultas con un total desconocimiento y otras que sí traían ya un planteamiento de cumplir con las reglas y sobre todo también de tratar de cumplir con el llenado correcto de los certificados de origen que puedan hacer uso también en sus operaciones de exportación. Otra recomendación que de todas maneras ya tenemos, amigo, y que yo creo que las empresas deben poner foco. Una de mis experiencias cuando me toca dar charlas o cursos para las empresas, siempre les digo, a ver, conocen en el sistema de control anexo 24 y les encargo y les digo, les voy a pedir de tarea que revisen en sus empresas quién es el encargado de llevar el control de inventarios anexo 24, ¿no? Porque todos tenemos una obligación de llevarlo, que es precisamente los controles que hablamos, que tiene a su alcance la autoridad y que desafortunadamente a veces se confunde, y yo te había comentado que se pierde en la práctica el hecho de pensar que el anexo 24 nada más es para empresas IMEX, cuando realmente, de acuerdo al artículo 59 de la ley aduanera, este tipo de controles es para todos. Entonces las empresas sobreviven mejor a una crisis logística, son las que tienen una visible trazabilidad de su operación en tiempo real a través de los sistemas que están enlazados, conectados con sus agentes aduanales, con sus transportistas, que tienen tableros logísticos que muestran el estado del embarque, y que hoy es muy común a través del uso de diversas tecnologías, ¿no? Las alertas tempranas ante retrasos en puertos, en tránsitos, en las operaciones incluso. A mí me ha tocado ver en los sistemas de control de inventarios cómo algunos proveedores de estos sistemas te arrojan ya una auditoría de inconsistencias, te arrojan alertas por los tiempos. Hoy en día muchos agentes aduanales no recomiendan el uso de esta figura de importaciones temporales. Oye, hazlo mejor definitivo, no te vayas al temporal porque luego le pierden el seguimiento y pueden incurrir en multas, en sanciones por parte de la autoridad. Pero si contamos con los sistemas, con esa trazabilidad visible, pues en lugar de esperar a que algo pase, pues vamos a estar listos para lo que venga, ¿verdad? Y actuar antes, prevenir, decíamos, no reaccionar. Claro. Hoy en día creo que ante estos ambientes volátiles, inestables, es muy importante estar con los ojos abiertos, ganarle al éxito. Dicen que el éxito se reparte a las 5 de la mañana, pues hay que levantarse antes de las 5 de la mañana, ¿no? Para alcanzar la repartición, porque tenemos que estar preparados y listos para esto, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y este asunto, bueno, me gustaría que todos los importadores tuvieran esa conciencia
de tener esta evaluación ya lista y que independientemente de que si no tienen un departamento de especialidad de todo esto que estamos hablando, que cuenten con especialistas como tú para que puedan tener todo este respaldo, que eso es lo que va a hacer que incluso dentro de los mismos puertos puedan tener un despacho más ágil, tengamos un movimiento más rápido, porque evidentemente pues sabemos que no todos los usuarios del puerto tienen esas mismas características de poder pues despachar ipso facto, de tener la agilidad, de la inteligencia logística, en donde faltan y carecen de circunstancias, incluso por un solo documento, ¿no? Así es, totalmente, totalmente, amigo. Creo que esto que acabas de comentar es algo muy valioso, el estar preparados con esta parte de la logística, y por eso una recomendación, fíjate que hacemos a los usuarios de comercio exterior, a las empresas, es a constituir o a formar esos comités internos de comercio exterior y de riesgos. O sea, el hecho de que cada empresa que importa o exporta de manera regular deba tener un comité interno, un responsable especializado en comercio. Fíjate, porque tenemos especialistas, y es lo que decíamos que pasa mucho en las empresas. Tenemos nuestra área logística, tenemos nuestra área de cumplimiento aduanero, tenemos nuestra área de compras, tenemos nuestra área de ventas, tenemos nuestra contabilidad contable, y todo está segmentado, amigo, todo está segmentado, y hoy en día te digo que me ha tocado ver, ahora que nos piden cursos, que muchas empresas se interesan más en conocer el tema del comercio exterior. Eso es bien válido, sí, que conozcan, pero si no se interrelacionan, si no hacen esa trazabilidad entre las áreas, pues realmente no van a aprovechar y no van a prevenir. Entonces es bien importante que las empresas puedan contar además como con especialistas, por ejemplo, en materia social, en materia de sociedades, para que tú puedas hacer que una sociedad subsista. Pues están los famosos consejos de administración. Los consejos de administración que se forman por los representantes de las empresas y que se forman por especialistas financieros que los ayudan a la continuidad de las empresas. Hoy en día creo que es necesario que las empresas de comercio exterior tengan también estos comités de comercio exterior que se formen por sus diversas áreas, y en la cual también, pues con todo gusto, ¿verdad?, con todo placer, pues podemos participar algunos de nuestros especialistas, por supuesto, algunos otros de nuestros colegas que participan abiertamente en tu programa, y de esta manera, a través de estas reuniones, mapear esos riesgos logísticos, regulatorios, fiscales, proponer medidas de contingencia. O sea, esta famosa tormenta de ideas, el brainstorm, de que hoy vamos a juntarnos y vamos a ver qué solución le damos, porque a veces el especialista de una área va a estar pensando, ¿cómo le hago? Ya la regamos aquí, tenemos atorado un embarque, llamas a todos los especialistas, y que exista también esa voluntad de la empresa, sobre todo del equipo de trabajo, de que hay un bien mayor, y el bien mayor es el de todos, ¿no? No de que quiera sobresalir un área por encima de la otra. Creo que es una necesidad primordial, preponderante, apremiante hoy en día, para poder resolver este tipo de contingencias que se nos están presentando en el día a día, y que si no estamos atentos, si no estamos prevenidos, nos van a comer, ¿no? Establecer protocolos con proveedores claves, lo que tú decías, hoy vamos a hacer acuerdos, qué va a pasar en este tipo de contingencias donde tengo la mercancía, no la puedo sacar, que no es culpa de nadie, ¿verdad? La prevención no se improvisa, sino que se tiene que organizar de una manera estructurada, ¿no? Totalmente de acuerdo, amigo, de verdad, bien interesante todas estas sugerencias que nos das para poder, recomendaciones más que sugerencias que has dado a todos los que nos estén escuchando y a los que nos van a escuchar futuramente a través de las redes sociales, porque es importantísimo reducir todos estos riesgos a través de la prevención, de las características de información a través de los especialistas. Si no tienes el especialista, lo vuelvo a repetir, si no se tiene el especialista dentro de las oficinas de un importador, evidentemente tenemos que recurrir a los especialistas como ustedes, ¿no? Que son los que tienen toda esa información para tener diversas vertientes, ¿no? Diversas, plan, el plan A, el plan B, como lo estás diciendo tú. Sin embargo, esto tiene que tener, pues una garantía, ¿no? De qué es lo que voy a hacer, tener la seguridad de lo que voy a hacer ante diversos escenarios que nos han estado pasando y que están sucediendo, ¿no? La prevención
distribución, a través del conocimiento, a través de los especialistas, para poder tener pues una logística eficaz, ¿no? Aunque, pues como lo decimos, está el río revuelto y las circunstancias a veces no son tan favorables. Está entrando por aquí el maestro Omar Arechiga, a quien le damos una cordial bienvenida, maestro. Un saludo, un fuerte abrazo, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo. Gracias, Paco. Saludos a ti, el auditorio. Gracias, aquí que estás entrando. Ya estamos en la parte final aquí del doctor Arnulfo Tovar. Te perdiste de una cátedra de recomendaciones, que evidentemente tú también tienes mucho conocimiento al respecto de lo que podemos hacer con respecto a la materia logística en cuanto a los acontecimientos que nos han estado pasando continuamente, ¿no? El tema arancelario, el tema del paro de la aduana y todos estos asuntos que tenemos que estar respaldados por gente de conocimiento como ustedes dos, Omar. Sí, claro que sí, Paco. De hecho, y qué bueno, lo venía escuchando, pero no podía entrar, no podía conectarme. Temas logísticos. Estamos en la transición y estamos en el día de arranque de las operaciones formales del puerto después de la contingencia y la adversidad que se presentó, y que están dando resultados, lógicamente en etapas paulatinas por los volúmenes y todavía la reincorporación que hace falta de más elementos en las diferentes áreas. Por supuesto. Pero sí, todos estos aspectos que nos presenta el doctor son muy valiosos para todo el auditorio, que estén muy, muy alertas y muy atentos de seguirlos al pie de la letra. Toda planeación, toda anticipación en estos momentos nunca sobra, ¿no? Claro, desde luego. Doctor, ¿podrá dejarnos sus datos? ¿Dónde lo podrán localizar? Sí, con todo gusto, pues en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como MRK Consultores, en Facebook, en Instagram, en TikTok también, y ahí donde también subimos algún contenido corto que puede resultar de ayuda para los usuarios de comercio exterior. Pues muy bien, mi querido amigo, de verdad estamos bien agradecidos con esta colaboración y nos escuchamos próximamente con más temas tan importantes y de tanta prevención, de tantas recomendaciones que das como tú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, nosotros vamos a un corte y vamos a regresar con más aquí de Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.